Bueno, segundo video resumen, este planeo que sea mucho más corto que el anterior. Directamente vamos a ver un ejercicio donde tienen, yo les voy a pedir calcular el área que forma f de x igual a x más 1 entre menos 2 y 1. Entonces les voy a dar el gráfico, ustedes tienen que venir con su lapicerita verde, digamos esta, van a marcar menos 2 en el gráfico, 1 en el gráfico y marcan el área que tienen que calcular. Es esta. Vemos que tiene una parte por debajo del eje y otra parte por arriba. Entonces, por teorema fundamental del cálculo, el área es igual a la integral la integral, vamos a hacer de f minúscula de x por diferencial de x. Esta es la integral que siempre vienen haciendo, pero el teorema fundamental del cálculo les dice que el área es igual a la integral definida. ¿Y entre qué límites va a ser? Entre los que les doy yo, les pido en el ejercicio, entre menos 2 y 1. Listo. Ahora, antes de avanzar y aplicar Barrow, analizamos el gráfico y vemos que tenemos entre menos 2 y 1, la función pasa por corta el eje y tiene una parte negativa y una otra parte positiva. Entonces, esta misma función va a ser igual a esta misma área va a ser igual a la integral de nuevo de esa función f de x por diferencial de x entre menos 2 y menos 1 más la misma función f de x, la misma integral f de x por diferencial de x, pero esta vez entre menos 1 y 1. Bueno, y ahora sí, podemos continuar. La regla de Barrow te dice que, en rojito lo voy a poner y acá al costadito, la integral de una función f de x entre a y b, voy a poner b arriba y a abajo, diferencial de x, es igual a la primitiva o la integral de esa función f mayúscula de x, pero analizada en b, menos la función analizada en a. Y por teorema fundamental del cálculo, esto es igual al área. Entonces el área finalmente será la integral en b menos la integral en a. La integral en el límite superior menos la integral en el límite inferior. El tema es que esta área es entre a y b. Y ahora que teníamos a y b acá, lo tuvimos que partir entre a y c y b, por así decirlo. Bueno, pero hacemos la integral. Entonces, la integral, recordamos, les muestro acá, era x más 1. Entonces, área es igual a la integral de x más 1, diferencial x, entre, bueno, menos 2, menos 1, más la integral x más 1, diferencial x, entre 1 y menos 1. Vamos abajo, hacemos la integral de un polinomio, hacemos la integral de x. Bueno, sigo escribiendo área igual. La integral de x, si ya hacemos la integral ya no va a aparecer más y el diferencial de x tampoco. La integral de x es igual a x al cuadrado sobre 2. La integral de 1 es x. Listo. Esto es la f mayúscula. Y esto lo voy a analizar entre menos 2 y menos 1. Después le sumamos la otra integral que me va a dar lo mismo porque es la misma función integrada. X al cuadrado más x. X al cuadrado está sobre 2. Y la analizo entre otros límites que van a ser menos 1 acá y 1, creo que era. Vemos, sí, es 1. Y me faltó el menos 1. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hacer la función en el límite superior menos la función en el límite inferior. Y lo vamos a hacer abajo. Entonces, en vez de x voy a escribir menos 1. Menos 1 acá, menos 1 acá. Esto está al cuadrado sobre 2 más todo esto. Y es el superior menos el inferior. Si quieren pongo todos estos paréntesis. Y esta es la función f mayúscula de menos 1. Y seguimos escribiendo. Ahora esta x la voy a reemplazar por el límite inferior, menos 2. Y menos 2. Adentro va a estar x al cuadrado sobre 2
más x al cuadrado, perdón, más x, pero el más con el menos se hace menos, así que ahorro espacio, hago menos enchastre. Bueno, y esto que hicimos acá, que bueno, es f de menos 2. Sí, f de menos 2. Esto es esto que está acá arriba. La integral entre menos 2 y 1. Falta sumarle ahora... Oh, perdón. Falta sumarle la misma integral, pero entre menos 1 y 1. Entonces, el límite superior va antes. Voy a escribirlo en verde. 1, 1. La función era x sobre 2 al cuadrado más x. Y le restamos la función analizada en menos 1, que es el límite inferior que está acá. Menos 1, menos 1. Y esto es x al cuadrado sobre 2. Y esto era más x. X es menos 1. Más menos 1 es menos 1. Y bueno, les escribo entonces de nuevo. Esta es la función analizada en 1. Vamos a ponerlo en verde. Y la otra es la función analizada en menos 1. Como esta es positiva y esta es negativa, la pueden tachar. Pero ahora esto lo voy a analizar en conjunto porque les dije que esta iba a ser negativa, esta parte, y esta va a ser positiva. Bueno. Finalmente, menos 1 al cuadrado es 1. Eso es un medio. Menos 1. Menos. Y sí, lo hacemos así. Menos. Menos 2 al cuadrado es 4 sobre 2. Es 2. Vale, pero le pongo 4 sobre 2. Menos 2. Más 1 al cuadrado sobre 2. 1. Un medio. Más 1. Menos 1 al cuadrado es un medio menos 1. Sí, un medio menos 1. Y bajo. Ahora, esto me va a dar menos un medio. Menos 4 dividido 2, 2. 2 menos 2, 0. Más un medio más 1 es 3 medios. Menos un medio menos 1 es menos un medio. Bueno, entonces recordemos que esta es f en menos 1, esta es f en menos 2, esta es f en 1 y esta es f en menos 1. Ven que da lo mismo, un medio y medio. Los podría haber tachado porque esto me va a dar más un medio. Pero analizamos que esto, la función entre función f menos 1 y f menos 2, es la función entre menos 2 y 1. ¿Cuál es la función entre menos 2 y 1? Entre menos 2 y 1. Es la parte negativa. Volvemos abajo. Si sumamos menos 1, menos un medio, menos 0, me va a dar en total menos un medio. Y esta es la parte que está por debajo de la curva. Es un valor negativo. Ahora le vamos a sumar la parte que está por arriba de la curva y debería darme positivo. Y me da 3 medios más un medio. 3 medios más un medio es 4 medios. ¿Sí? ¿Ven? Esta es la parte por encima de la curva positiva, esta es la parte por debajo de la curva negativa. Capaz antes no se había dado cuenta en el anterior ejercicio porque terminé tachando estos dos términos. Y les dije que esto era representativo de la parte que está por debajo de la curva, pero es 0 en este caso, ¿ven? Tendría que haber dado negativo. No importa tanto eso. Si analizan esta menos esta, sí les tiene que dar negativo. Y si analizan esta menos o más esta, también les tiene que dar positivo. Y acá nos dio, ¿ven? Negativo y positivo. Ahora, si los tacho, ¿ven? Puede pasar estas cosas raras de que acá te da 0. Y acá te da otro numerito. Pero no tenemos que sumar ahora estas dos para que nos dé el área total. Porque esta es el área negativa. Voy a ponerlo en rojo. O en verde, en verde, en verde. Esta es el área negativa. Y esta es el área positiva. ¿Sí? Y vemos acá arriba. Esta es un área negativa, esto es un área positiva. Y si me da un medio el área negativa, y esto que es 2, tienen que sumar los módulos. Entonces, el área total, y finalmente lo vamos a poner acá abajo, supongo. Área total es igual al módulo del área negativa
más el módulo del área positiva. Y teníamos un medio y 4 medios. Esto es igual a un medio más 4 medios, que es 2. Finalmente el área total me va a dar... sí, al pedo dice 4 medios más un medio, 5 medios. 5 medios. El área total es igual a 5 medios. De unidades cuadradas, pero no importa. Ahí está, ahí terminó el ejercicio, ¿ven? Bueno, espero que esta vez haya quedado mucho más claro. Lo único que quise rehacer el ejercicio porque me di cuenta que al tachar estos dos términos, que son iguales, son f en 1, este término f de menos 2 no es representativo del área bajo la curva. Solo si analizan este menos este, les va a dar correctamente un área negativa, y este menos este les va a dar correctamente un área positiva. Podemos ahorrar el cálculo de esto y tachar estos terminitos, capaz. No, en realidad no. Ahora que lo pienso, no tienen que tachar estos términos. Ahora voy a hacer la corrección en el otro ejercicio, porque tachar estos términos es un término este con otro término este, y estarían haciendo la integral entre menos 2 y 1. Que es lo que dije que no hay que hacer entre menos 2 y 1, hay que partirla. Por lo tanto, si hay que partirla, no tachen estos términos, porque es un término del área negativa y otro término del área positiva. Lo correcto entonces es analizar esto y que esto sea el módulo, porque si las tachamos perdemos esta parte. Digamos que el módulo es un medio. Si perdemos esto y perdemos esto, es más chico, ¿ven? Es un área menor. Si yo lo hubiera tachado, me hubiera dado 0 más 3 medios. Y eso me da 0 más 3 medios es igual a 3 medios. El área total me hubiera dado 3 medios, que es diferente a 5 medios. ¿Por qué? Porque no hice caso a lo que yo les dije, que no tienen que hacer entre menos 2 y 1, sino entre menos 2 y menos 1 y menos 1 y 1. Así que, ¿qué podemos hacer? Sí, en este video voy a corregir el otro ejercicio entonces. Voy a abrir este resultado, a ver, que nos dio antes. Integrales definidas. Este es el que yo vi, sí. Ustedes lo tendrán en su hojita. Lo que nos quedó finalmente es... Voy a hacerlo acá en otra hojita. Esto es del anterior ejercicio. Entonces, es la corrección. Nos había quedado f de 3 menos... En paréntesis que era f de 1, que era 1/3 menos 1 menos 3, más un paréntesis que era f de 4, que era 4 al cubo sobre 3 menos 4 al cuadrado menos 3 por 4. Y finalmente menos f de 3. Esta es la parte que es el área positiva. Sí, voy a controlar nomás que siga grabando bien. Sí, listo. Y esta era el área negativa. Entonces, no tienen que tachar este término con este término, porque estarían haciendo lo que dije. Si un área es menos 2 y otra área es 3, si la analizan y la suman así de una, les va a dar 1, un resultado menor. En el otro ejercicio, por ejemplo, vamos a recordar que nos dio 11, ¿no? Entonces voy a anotar acá 11. Esto nos había dado... ¿Por dónde lo escribo? Por acá. 11 en total nos había dado. Vamos a ver si es verdad. Nomás voy a revisar en el anterior ejercicio si alguna vez hice el cálculo del área en 3. No. Bueno, lo hacemos acá. La función, entonces, lo que sí hice es f en 1. Acá me va a dar finalmente... A ver, 13, menos 13 tercios. Menos 13 tercios es esta que está acá arriba. Y vuelvo a mi... Ahí está, estamos viendo bien, listo. Esta era la que era difícil, la voy a tener que ver, perdón. Estoy abriendo y cerrando Words. La otra me dio finalmente menos 20 tercios. Ok. Me dio entonces menos 20 tercios. Me falta finalmente analizar la función en 3. Acá era x al cubo. Sí, acá estamos. 3 al cubo. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Dividido 3 es 9. Me va a quedar 9 menos 3 al cubo, 9. Menos 3 por 3. Menos 9.
Esta es la función en 3. Y acá le restamos de nuevo la función en 3. 9 menos 9 menos 9. Lo que yo me había confundido en el anterior ejercicio es tachar esto. Este con este. Y no hay que hacerlo porque este es un término que es parte del área negativa y este es un término del área positiva. Vamos a analizar cuánto me da el área negativa y hacerle el módulo. Y cuánto me da el área positiva y hacerle el módulo. Entonces, esto me va a dar 9 menos 9. Esto es menos 9 menos 13 tercios. Y esto me va a dar acá abajo base 3 de menos 9 por 3, menos 27, menos 13, menos 40. Bueno, menos 43 es el área negativa. Y le vamos a sumar el área positiva, que es menos 20 tercios acá, menos 20 tercios. Y esto me va a dar finalmente menos 9. Menos, perdón, y esto es menos 9. Menos 9. Bueno, ven que en el anterior ejercicio esta área nos había dado, creo que positiva y esta negativa. Es porque este término que lo había tachado es el que me da un término negativo que al restarlo se vuelve positivo. Entonces esta es una fracción, 20 dividido 3 es casi 6. Y este es un término positivo que es 9 positivo. Y este menos 6 casi se va a volver positivo con esto. Entonces nos va a quedar menos 20 tercios más 27 tercios. Nos va a dar finalmente positivo 7 tercios. Sí, creo que es así. Bueno, entonces el área negativa es más grande, es menos 40 tercios. Y el área positiva es 7 tercios. Pero el área total es el módulo del área negativa más el módulo del área positiva. Y finalmente es 40 tercios más 7 tercios. Y esto me va a dar 47 tercios. Que es más o menos casi 48, casi 16. Casi. Voy a poner este símbolo. Casi 16, ¿vieron? Y este número 16, que es el área total, sumando los módulos de las dos, me dio mayor que el área que habíamos calculado antes errónea de 11. Porque si hubiera dado, por ejemplo, esta parte menos 2 y más 3, si la hubiera sumado, me hubiera dado 1. Cuando en realidad tenían que sumar 2 y 3. Finalmente me dio 16. Erróneamente antes lo habíamos calculado como 11. Bueno, entonces, finalmente este ejercicio, que fue rápido, el primero, lo vimos bien, todo completito, sin tratar de saltarnos como yo, como un capo, y tachar términos que no hay que tachar, y nos dio el resultado bueno, y corregimos nuestro error en el primer ejercicio. Que digamos es lo mismo, lo que más me interesaba es que ustedes vean cómo es que tienen que empezar el ejercicio. La integral de una función, entre los límites, analizar que hay que partir esos límites. La única error que cometí en el anterior ejercicio fue estos dos términos no hay que tacharlos. Porque estos dos términos son el área negativa y estos dos son el área positiva. Y el módulo de esto se suma con el módulo de esto. Bueno, listo. Terminamos y corregimos lo que nos había dado mal antes. Nos vemos.